empezamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Empezamos el día de hoy con el curso propedéutico para el examen del doctorado. Les voy a dar la información en relación a los talleres de los diferentes campos de conocimiento. En el caso de el campo de economía urbana y regional, van a ser a partir de la próxima semana, los lunes y miércoles de 6 a 7. ¿Cuántos están aquí inscritos en economía urbana y regional? 1, 2, 3. Okay. En el caso de economía aplicada, también va a ser a partir del próximo lunes, van a ser los lunes de 6 a 8. ¿Cuántos están aplicando para economía aplicada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Por el caso de recursos naturales y medio ambiente, ¿cuántos son? Son los de provincia. Okay. Bueno, si nos están viendo, recursos naturales van a ser 22, 24, 29, 31 y va a ser en la mañana de 10 a 12. El caso de historia económica, 1. Bueno, van a ser el 16 y 18 de octubre de 6 a 8 de la tarde. Economía de la tecnología, 1. Miércoles y viernes de 6 a 8. Economía financiera, 2, 3, va a ser el 7, el 21 y el 28 de 6 a 8. Economía política, 4. Va a ser desde hoy hasta el día 14, a partir de las 6 de la tarde. Y economía internacional, 1 persona. Bueno, es a partir de hoy, van a ser todos los martes, de 6 a 8, en el salón 207. Bueno, entonces empiezan con el curso de microeconomía. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, es un placer estar por aquí. Yo les voy a estar impartiendo el curso de microeconomía. Vamos a hacer una revisión muy rápida de los conceptos, las definiciones y las aplicaciones más importantes de la microeconomía, básicamente orientándonos al posible contenido del examen, el cual, si bien nosotros no conocemos, porque no lo realizamos aquí, lo realiza otra sede de la UNAM, especializada en eso. Sin embargo, bueno, hay algunas guías de estudio que incluso pueden bajar ustedes en internet, y considerando esas guías de estudio, hemos planteado esta revisión. Es una revisión, por lo tanto, va a ser algo más o menos rápido, y solamente vamos a estar revisando, obviamente, lo más importante. Nos vamos a concentrar en microeconomía clásica porque el contenido de las guías de estudio es microeconomía clásica, y nos vamos a basar en Varian, y básicamente va a ser Varian. Entonces, es un curso de nivel intermedio, si bien sí vamos a estar formalizando la mayoría de los conceptos. No vamos a entrar en demostraciones, por ejemplo, no están en la guía señaladas, entonces no vamos a estar entrando en ello. Yo creo que para quienes se han llevado cursos de microeconomía va a resultar más o menos sencillo, pero bueno, la idea es que recordemos, básicamente recordar, si tenemos algo por ahí archivado que ya se nos quedó lejos. Y bueno, la microeconomía clásica tiene como objeto de estudio básicamente la economía de competencia perfecta, esto es, se concentra en analizar cómo es que en la economía de mercado la interacción de los agentes
genera cantidades y precios de mercancías como un resultado precisamente del funcionamiento de la economía de mercado. El propósito es, por consiguiente, definir el resultado, que son justamente esas cantidades y precios de las decisiones de los agentes que intervienen en el proceso económico, de una manera suficientemente general para que pueda ser expresada por relaciones matemáticas válidas, independientemente de la forma específica que esté tomando la relación y de las cantidades, precios y agentes que estén incluidos en ella. En otras palabras, lo que queremos lograr en la microeconomía es categorizar el comportamiento de los agentes económicos en la economía de mercado de tal forma que sea yo capaz de representar la mayor parte de los comportamientos, todas las cantidades, todos los precios y todos los agentes en esa categorización. Para ello lo que se utilizan son definiciones y supuestos rigurosos que cuando los integramos en un solo cuerpo teórico nos da lugar a leyes y teoremas que nos garantizan básicamente la existencia, unicidad y estabilidad del resultado económico. Entonces ese va a ser nuestro objeto de estudio. Nuestra primer gran definición básica es la definición de mercancía, que se entiende como un bien o servicio que está completamente especificado en cuanto a sus características, su disponibilidad espacial y su disponibilidad temporal. Se asume que la cantidad de mercancías es finita, hay L mercancías que van, L minúscula mercancías que van de 1 a L. Además se asume que las mercancías son perfectamente divisibles, de tal forma que cualquier número real puede representar alguna cantidad de mercancías. Las implicaciones que estos dos supuestos tienen son unas implicaciones que nos facilitan la representación. Se puede tomar el espacio euclidio L-dimensional, que nosotros denotamos como R a la L, como el espacio de mercancías, y el consumo de cada agente va a poder representarse justamente con un vector de dimensión L, cuyos componentes van a representar distintas cantidades de mercancías. Estos supuestos son, por consiguiente, supuestos básicos que vuelven factible la representación de las mercancías. Nuestra otra definición básica es el precio, que se define como la cantidad pagada hoy por una unidad de la caésima mercancía. Lo que se asume con relación a los precios es que es un punto que llamamos P, justamente en el espacio de los reales de dimensión L. Las implicaciones de este supuesto es que va a existir un precio asociado a cada mercancía y por tanto va a haber un mercado para cada bien o servicio en cualquier momento y en cualquier lugar. Los precios pueden ser positivos, negativos o nulos. Son positivos cuando estamos hablando de mercancías deseables, son nulos cuando hablamos de bienes gratuitos y son negativos cuando por alguna razón la mercancía se va a eliminar y bueno, el coste asociado a la eliminación de esa mercancía, básicamente porque es una mercancía indeseable, nos genera un precio negativo. La tercera categoría que vamos a estar utilizando son los agentes que ocupan o son quienes realizan las decisiones en el modelo. Los agentes pueden ser consumidores o empresas. Los consumidores deciden sobre planes de consumo de acuerdo con sus preferencias y bajo sus limitaciones de riqueza. Las empresas deciden sobre planes de producción buscando maximizar los beneficios con la limitación de conocimientos técnicos disponibles. Hacemos los siguientes supuestos sobre los agentes.
Tienen un comportamiento racional cuando maximizan sus funciones objetivo individuales, en donde sus funciones objetivo individuales pueden ser funciones de consumo o funciones de producción individual, y las maximizan para un conjunto dado de oportunidades. Existe un número finito y dado de agentes económicos que pertenecen a una de las dos siguientes categorías, ya los dijimos, consumidores o empresas. Se asume que hay, en este caso, M consumidores y N empresas, y cada agente va a estar definido por cierto conjunto de elección, un criterio de ordenación de alternativas que llamamos preferencias o función objetivo y ciertas restricciones. Su comportamiento, por tanto, se caracteriza, o lo que van a buscar va a ser las mejores opciones que les resulten factibles según su propio criterio de elección, en donde la factibilidad tiene que ver con la posibilidad de alcanzar la opción. Las implicaciones de estos supuestos son las siguientes. Primero, el problema de elección de cada agente se va a plantear bajo condiciones de certidumbre. Esto es, los agentes tienen la información suficiente para efectuar su decisión. Por otro lado, los precios de mercado son datos externos al problema de elección de los agentes individuales. Y estos agentes no van a poder influir en esos precios. De hecho, las decisiones de los agentes solamente van a depender de sus características individuales y de los precios de mercado. Los supuestos que hemos descrito implican que los agentes toman sus decisiones en el marco y a la manera de la economía competitiva, que es una economía de mercado, y se caracteriza porque los mercados y los precios van a ser las instituciones a través de las que se va a coordinar el proceso de transformación y distribución de los recursos. Ello significa que no va a existir una autoridad que intervenga para asignar los recursos de una manera arbitraria. Los precios se determinan, por consiguiente, en los mercados. Igualmente, ningún agente va a poder influir en los precios, los van a tomar, ya lo dijimos, como un parámetro para tomar sus decisiones. Y bueno, ahí la idea que está detrás es que cada agente es demasiado pequeño en relación con el tamaño de la economía. Las decisiones de consumo y producción son adoptadas por los agentes individualmente, sin que sus conjuntos de oportunidades o sus funciones objetivo dependan de las acciones de los demás agentes, salvo a través de los precios. En otras palabras, los agentes no van a tener un comportamiento cooperativo. Los consumidores van a poseer la propiedad tanto de los recursos iniciales como de las empresas. En otras palabras, tenemos una economía de propiedad privada. No sé si haya algunas dudas con relación a estos, son definiciones muy sencillas, prácticamente del libro de texto. Nosotros vamos a estarnos moviendo o vamos a tomar dentro del espacio de economías, vamos a tomar a lo que sería una economía, y de esa economía lo que vamos a estar estudiando va a ser el proceso de asignación, en donde el espacio de economías son todas las especificaciones admisibles de economías, en este caso X, Y, J, son subconjuntos justamente del espacio dimensional en el que nos estamos moviendo, y ese es el espacio de mercancías. Por su parte, la economía es una especificación que hacen los agentes económicos y de los recursos iniciales disponibles. Esa economía se puede describir a través de un conjunto de elección del consumidor, que estamos denotando como X, que está asociado a una preferencia para el consumidor. Se va a describir también o va a contener un conjunto de elección de las empresas que vamos a describir o que estamos denotando aquí como Y, y vamos a tener finalmente cantidades de recursos inicialmente disponibles. Esos tres elementos van a estar conformando a la economía.
El funcionamiento de la economía entonces va a ser un proceso de asignación de recursos en donde la asignación es la especificación de una acción para cada agente. En otras palabras, va a ser un punto en el conjunto que se forma al considerar la conjunción de todos los consumidores o del conjunto de elección de todos los consumidores y todas las empresas. Y bueno, obviamente va a estar contenido en los reales, que en este caso va a ser de dimensión L por M más N. Considerando estos elementos básicos o estos conceptos básicos que nos dan el punto de partida, la teoría del consumidor, que es con lo que vamos a iniciar, es el tema con el que vamos a iniciar, lo que busca es representar el dibujito que tenemos ahí, que contiene 3 elementos. Por un lado tiene curvas de indiferencia, por otro lado tiene una restricción presupuestaria, que es justamente lo que restringe la decisión del consumidor, y finalmente tiene un equilibrio para el consumidor. Que bueno, como estamos viendo allí, está definido justamente en el punto de tangencia entre la restricción presupuestaria y lo que llamamos curva de indiferencia, que nos está diciendo la utilidad que obtiene el consumidor de consumir, en este caso, 2 mercancías X1 y X2. Ese es el objetivo de la teoría del consumidor y bueno, la cuestión es cómo representar eso partiendo prácticamente de los conceptos que hemos definido. Tenemos que hacer para ello un conjunto de definiciones adicionales que nos restrinjan lo suficiente la representación para que ese dibujito quede precisamente tal como lo estamos representando allí en el gráfico. Y bueno, para ello definimos primero las curvas de indiferencia como las posibles cantidades de consumo. En el caso de 2 mercancías, nos vamos a restringir primero al caso de 2 mercancías. Consideremos que la economía solamente contiene 2 mercancías, X1 y X2. Y vamos a definir las curvas de indiferencia como las posibles cantidades de consumo de esos 2 bienes o mercancías que proporcionan un nivel de utilidad dado al consumidor. Esta curva de indiferencia está representada en el cuadrante positivo del plano, lo cual quiere decir que existe y es precisa, no se desparrama, lo cual significa que está acotada, incluye todos los puntos que la conforman, no es irregular ni se encima con otras figuras iguales, en otras palabras es única el lugar en donde se ubica, en el lugar donde se ubica solo está ella. Es convexa respecto al origen, puede optimizarse entonces obteniendo un resultado definido. Específicamente el consumidor optimiza en el punto con coordenadas que hemos señalado aquí en este diagrama como X1 asterisco y X2 asterisco. Y finalmente, cuando la cantidad consumida está en puntos circunvecinos a la frontera de la curva de indiferencia, el resultado tiene que regresar a la frontera. En otras palabras, tiene que ser estable. Entonces, el problema que aborda la microeconomía clásica en el caso de la teoría del consumidor consiste en elaborar esa representación sin que tengamos que plantear ecuaciones, cantidades, precios o agentes específicos con el fin de que la representación tenga una validez general. Y bueno, para ello, como hace rato lo vimos, tenemos que seguir haciendo definiciones precisas. Definimos, en este caso, al consumidor como el agente económico que se encarga de formar las decisiones de consumo que tienen un objetivo común. Puede ser una persona, una familia, una comunidad que toma decisiones de consumo. Se asume que hay un número finito de consumidores distinguibles, en este caso los vamos a distinguir por el subíndice I. El consumidor tiene un problema de elección. Su problema de elección consiste en elegir los mejores niveles de consumo de entre los varios bienes y servicios
que resultan alcanzables de entre los que están disponibles para comprar en el mercado. Hacemos los siguientes supuestos acerca de la decisión del consumidor. Los precios de las mercancías son independientes de las decisiones de los consumidores, lo cual significa que los consumidores tienen plena libertad de elección y conocen todas las alternativas que se les ofrecen. Entonces, los consumidores se van a estar moviendo en una economía precisamente de competencia perfecta. Los elementos que caracterizan al proceso de decisión de los consumidores son los siguientes. Un conjunto de elección, que es el universo de alternativas sobre el que se formula el problema de elección. Y bueno, más específicamente es un vector de mercancías que nos va a estar describiendo las cantidades de bienes y servicios que la gente puede consumir, así como cantidades de trabajo que el consumidor puede desarrollar. Va a estar caracterizado también este proceso de decisión por un conjunto de restricciones que van a estar delimitando justamente el conjunto de oportunidades sobre el que el consumidor puede efectivamente elegir. Estas restricciones en específico van a estar definidas por la capacidad adquisitiva de los consumidores, que a su vez van a estar asociadas a los precios y la riqueza. La restricción en específico es una restricción presupuestaria. Y finalmente vamos a tener un criterio de valoración que nos va a reflejar la manera en que el consumidor evalúa las alternativas que tiene disponibles. Y ese criterio de valoración va a estar descrito por la relación binaria ser mejor o igual que, la cual nos va a estar reflejando las preferencias del consumidor. En otras palabras, dentro del espacio de mercancías nosotros vamos a tener un conjunto de elección y dentro de ese conjunto de elección vamos a localizar un plan de consumo o los planes de consumo que el consumidor va a decidir consumir. El conjunto de elección es el conjunto de todos los consumos o planes posibles y viene descrito por una lista de montos de las diferentes mercancías disponibles para el consumidor, mientras que el plan de consumo es el objetivo que tiene que escoger el consumidor. Es un vector, obviamente, que contiene L mercancías y, bueno, estas mercancías las vamos a estar representando como XI1, XI2, XIL, en donde I representa al consumidor. Entonces, X y K es la cantidad de la mercancía K consumida por el iésimo consumidor, en donde cada XI es un punto justamente del espacio de mercancías que habíamos definido como el espacio L dimensional. En otras palabras, el vector XI es un subconjunto del espacio L dimensional. No sé si tengamos alguna duda hasta aquí con estas definiciones. ¿No hay dudas? ¿Sí va claro? Es un recordatorio, entonces yo creo que la mayoría de ustedes ya revisaron la mayoría de estos conceptos. Tenemos los siguientes ejemplos de conjuntos de consumo. El primer caso tenemos posibles niveles de consumo de pan y ocio en un día. En este caso, ambos consumos son no negativos, además de que el consumo de más de 24 horas de ocio es imposible. Por eso, en este caso, el posible nivel de consumo tiene como límite, para el ocio, tiene como límite 24 horas. En el gráfico de la derecha tenemos el caso en el cual el conjunto de consumo es tal que el bien 1 es perfectamente divisible, de tal forma que X1 puede adquirir cualquier valor en la recta que va hacia la derecha, en el eje que va hacia la derecha, y el bien 2, por su parte, solamente va a estar disponible en montos enteros no negativos. En este caso estamos representando el consumo de 1, 2 y 3 cantidades del bien X2. En el último gráfico, que es el de la esquina inferior izquierda, tenemos el caso
en que tenemos un consumo que no es posible, y básicamente lo que nos dice es que es imposible comer pan al mismo instante en Washington y en Nueva York, de tal forma que el punto X va a ser un consumo imposible. En este caso, el conjunto de consumo va a estar formado solamente por los puntos sobre cada eje. ¿Sí? Bien. Acá tenemos otros ejemplos de conjuntos de consumo. El consumidor, en este caso, en el caso del panel o del gráfico del lado superior derecho, nos está diciendo que el consumidor requiere un mínimo de 4 piezas de pan para sobrevivir, y hay 2 tipos de pan, café y blanco. Entonces, bueno, en cada caso requiere 4, y entonces el conjunto de consumo estaría dado por el área, que está limitada por la recta, que tiene como ordenadas el 4 y el 4. Después tendríamos el conjunto de consumo que está del lado izquierdo, en medio, y en este caso está reflejando un límite legal en el número de horas trabajadas, de tal forma que nosotros vamos a tener que el consumo de ocio puede llegar a 24 y se pueden trabajar cuanto mucho 8 horas, de tal forma que el ocio iría de 8 a 24, mientras que el pan es un conjunto que abarca todo el lado derecho del cuadrante. Finalmente tenemos el conjunto de consumo completo, que en este caso, en el caso bidimensional, está representado por todo el plano positivo. En este caso L obviamente es de dimensión 2. Entonces, bueno, como decíamos, el conjunto de consumo, que es el conjunto de todos los consumos posibles para el iésimo consumidor, va a reunir o se va a caracterizar de la siguiente forma. Se caracteriza obviamente a través de un conjunto de supuestos. El conjunto de supuestos es el siguiente. Primero, se asume que es positivo. Esto es, se ubica siempre en el lado positivo del plano. Contiene al menos un elemento, es no vacío, cerrado, convexo, acotado y acotado inferiormente. El no vacío me lleva a que contiene al menos un elemento. El hecho de que sea cerrado quiere decir que, conteniendo un número finito o no de elementos y habiendo establecido previamente un orden determinado, se puede identificar claramente cuál es el primero y cuál es el último de esos elementos. Por ejemplo, tenemos el conjunto formado por un grupo de personas ordenadas por edad. Es claramente un conjunto cerrado, ya que por muchas personas que se consideren, siempre podremos decir que no hay ninguno mayor que un subconjunto de ellas. Por el contrario, un conjunto abierto son los números reales mayores que 0, que es abierto por ambos lados, ya que no se puede determinar cuál es el primer real mayor que 0. Es decir, el primer elemento de este conjunto no se puede definir, y tampoco se puede definir el último, o sea, el infinito. Como la definición del conjunto cerrado es relativa al espacio que contiene el conjunto de interés, una expresión más precisa es decir que dicho conjunto es cerrado, digamos el conjunto S es cerrado en Rn. En otras palabras, es cerrado en Rn. Rn a su vez es un conjunto cerrado respecto a sí mismo, pero es también un conjunto abierto respecto a cualquier otro espacio. Entonces, esta propiedad de ser cerrado es relativo a nuestro espacio de referencia. Los dos aspectos de mayor interés de los conjuntos cerrados para la solución del problema del consumidor son los siguientes. Primero, si el conjunto consumo es cerrado y contiene una sucesión infinita de consumos y esta última converge a un plan de consumo específico, digamos X0, es decir, la sucesión de planes de consumo XS tiende a X0,
Entonces, X0 va a ser un plan de consumo para el consumidor al que nos estamos refiriendo que es sí. En otras palabras, X0 va a estar contenido en el conjunto de planes de consumo y, por tanto, el conjunto de planes de consumo está acotado. La otra característica de interés es que si acaso el conjunto de consumo es cerrado, tiene la posibilidad de ser convexo. De ahí la importancia de considerar un conjunto consumo cerrado. Un conjunto consumo que es subconjunto de Rn va a ser convexo si, dados dos puntos cualesquiera del conjunto, cualquier combinación lineal de ellos pertenece también al conjunto y el segmento lineal cerrado que une los dos puntos está totalmente contenido en el conjunto. Entonces, cualquier punto X va a ser una combinación lineal convexa de n puntos si acaso se cumple que la sumatoria de X y ponderada por lambda, en que lambda es un número tal, por lambda i, en que lambda, el conjunto de valores de lambda es tal que si sumamos todos los conjuntos, todos los valores de lambda, vamos a llegar o vamos a obtener 1. Esta sumatoria es positiva, es mayor o igual que 0 y bueno, en tal caso vamos a decir que es el punto XY es una combinación lineal convexa de los n puntos que están conformando a XY. Las implicaciones son las siguientes. Si acaso el conjunto de consumo es cerrado respecto a el plano que estamos considerando, que es los reales positivos, puede ser convexo. Y si es convexo respecto al plano, a tal plano, cuando lo optimicemos, vamos a obtener una solución definida, puesto que implica además que si dos canastas de consumo, que llamaremos X y X', son elementos de los reales y este último es cerrado, entonces la combinación lineal de ellos va a ser también un elemento en los reales positivos. En este caso, tenemos que la combinación lineal está involucrando a lambda, en donde lambda es el ponderador, que justamente va a estar entre 0 y 1. Entonces, si dos consumos diferentes, bajo esta propiedad de convexidad, si dos consumos diferentes son posibles para el consumidor I, también lo será cualquier plan de consumo formado como el promedio ponderado de los dos originales. Tenemos que de los conjuntos consumo que hemos visto son conjuntos convexos, los que están representados arriba, y bueno, ahí vamos a tener que son conjuntos consumo que es factible que yo los optimice y encuentre una solución que está definida. Los de abajo son conjuntos no convexos. Finalmente, se asume que el conjunto de consumo es acotado inferiormente y bueno, por lo tanto, implica que tiene un límite inferior para menor o igual que, en donde ese límite inferior es 0. En tal situación, si eso se cumple, si acaso la mercancía caésima es un producto, va a tener una cota inferior en 0. Si por el contrario es un insumo como el trabajo, va a tener en valor absoluto una cota superior que es 0 también. Entonces, bueno, esto me está limitando a no tener cantidades que vayan más allá de 0. Sin embargo, existe una representación alternativa. En algunos casos, las cantidades de bienes y servicios consumidos se van a estar representando con números positivos y las cantidades de factores productivos ofrecidas mediante números negativos. A esto se le llama convención de insumos negativos. Y por ejemplo, en una economía con dos mercancías, trabajo y arroz, la figura de la derecha representa el conjunto consumo del consumidor I, X mayúscula I es el conjunto de consumo y un plan de consumo va a estar dado por X minúscula I. Y bueno, en tal caso, como estamos viendo, el trabajo está representado del lado izquierdo, esto es, en los números o en el plano negativo.
El gráfico de la izquierda es otro ejemplo de representación de insumos negativos para un conjunto consumo otra vez en R2. Ahí el trigo es un bien consumible y el trabajo, cuyas cantidades aparecen con signo de menos del lado izquierdo, otra vez del plano. El trabajo es un insumo. En este caso, el punto XY formado o que se forma en las coordenadas menos 1,2 representa un plan de consumo, mientras que el conjunto que tenemos sombreado en gris representa el conjunto consumo del que dispone el consumidor. ¿Hay dudas con todas estas ideas? Si consideran que me estoy yendo muy rápido, por favor, avísenme. En estos tratamientos en que admitimos la existencia de cantidades negativas, tenemos que modificar el supuesto de positividad del conjunto de consumo y se enuncia en realidad como un supuesto de cerradura del conjunto de consumo. Entonces, este supuesto tiene que realizarse porque el conjunto consumo, en el caso que tengamos cantidades negativas, va a dejar de ser acotado y cerrado, acotado inferiormente y cerrado. Lo que implica que, para ello lo que se hace es el supuesto de cerradura del conjunto de consumo. Y ese supuesto de cerradura dice lo siguiente, que XY es un subconjunto no vacío y cerrado de los reales de enésima dimensión. Y lo que me va a estar garantizando este supuesto es que el conjunto de consumo no sea vacío y que incluya a sus límites, de tal forma que cualquier sucesión convergente de consumos posibles va a poseer su límite justamente en el conjunto de consumo. Y además tengo que plantear o tengo que establecer que el conjunto de consumo posee una cota inferior para menor o igual que él, lo cual significa que existe un número en los reales de dimensión L, tal que si acaso este número es inferior a cualquier plan de consumo, tal que este número va a ser, no si acaso este número va a ser inferior a cualquier plan de consumo para todo plan de consumo en el conjunto de consumo. En otras palabras, estoy limitando el valor mínimo que pueden tener los planes de consumo. Y esto me va a permitir que las cantidades de bienes y servicios se representen con cantidades no negativas. Finalmente, además de ello, establezco la propiedad o el supuesto de convexidad, lo cual implica la perfecta divisibilidad de los bienes, porque significa que si dos consumos resultan posibles para el iésimo consumidor, también lo son sus promedios ponderados. Y bueno, eso lo represento como la ecuación que tengo hasta abajo, que básicamente que si tengo dos planes de consumo X y X' que están dentro del conjunto de consumo, entonces para todo escalar lambda que esté en el intervalo 0,1, se puede formar la combinación lineal de lambda por X más 1 menos lambda por X'. Y si acaso esa combinación está también en X, estoy implicando o significa que mi conjunto es convexo y además perfectamente divisible. Las implicaciones de esto son que cuando el conjunto de consumo se encuentra en los reales positivos, el supuesto de cerradura se satisface automáticamente. Lo que es esencial en este caso es el supuesto de cerradura y no la convención de signos, porque ese supuesto es compatible con el tratamiento de los planes de consumo mediante vectores que estén en los reales positivos de dimensión L, siempre que den a todas las mercancías el tratamiento de bienes. Lo anterior se hace sustituyendo el trabajo por el ocio en el espacio de mercancías. Recordemos que dijimos que para el caso de precios negativos, que es el caso que se está queriendo evitar aquí, tendríamos que esos bienes que tengan, o no bienes, esas mercancías que tengan precios negativos van a ser males. Entonces aquí la idea es que siempre se va a estar dando
a todas las mercancías el tratamiento de bienes. Bueno, con lo que hemos planteado hasta ahora, lo que hemos logrado ha sido acotar grandemente el problema del consumidor, pues hemos definido ese problema como uno que puede resolverse dentro del conjunto de consumo, esto es, en los reales positivos, o sea, en la parte positiva del espacio euclidiano L-dimensional, y bueno, para el caso de L igual a 2, en el cuadrante positivo del plano bidimensional. Falta, sin embargo, todavía mayor acotación. Específicamente lo que tenemos que definir es la frontera del conjunto de consumo. Y para hacerlo, la teoría microeconómica clásica recurre al concepto de relación de preferencias, que sería lo que veríamos a continuación. A ver, permítanme un segundo, déjenme ver la hora, porque creo que ya me estoy yendo más allá. Ya tenemos 10 minutos para que concluya esta sesión, creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Con lo que hicimos, con todas las definiciones y supuestos que establecimos hasta ahora, básicamente lo que logramos fue lo que estamos diciendo aquí. Lo que estamos diciendo aquí es que finalmente, sin mediar ninguna fórmula, solamente a través de un conjunto de definiciones, supuestos, limité o acoté de tal forma mi problema de representación de las decisiones del consumidor a estar dentro de la parte positiva en este caso de mi plano bidimensional para el que estoy representando en el gráfico, pero en general la parte positiva de el espacio euclidio L-dimensional, lo cual ya es una gran ganancia porque me está disminuyendo el problema de tener prácticamente cualquier posible representación a tener una representación que va a estar bien ubicada ahí. Entonces, no sé si ustedes tengan dudas, comentarios, algo que les haya surgido de esta exposición. Sí. Sí, por supuesto que sí. Sí, por favor, háganme una lista de correos para que pueda yo enviarles esta presentación. Ok, ok. Muy bien, ok. No sé si tengan alguna otra duda. Espero que les haya parecido accesible. Traté de simplificar lo más posible el planteamiento. Es un planteamiento que es algo complicado, pero visto de esta forma, visto muy claro el objetivo hacia el que vamos, creo que se facilita mucho saber para qué estamos haciendo cada una de las definiciones y cada uno de los supuestos. Y eso nos permite comprender mejor, como que no perdernos. No sé si ustedes quieran agregar algo más. ¿No? Muy bien. Muy bien, pues entonces hasta aquí le dejaríamos. No quiero pasarme porque no sé si tengan ustedes más actividades. Ok, entonces hasta aquí le dejaríamos para dar paso a lo que tienen ustedes que hacer adicional.
Sí, y como está grabando, está en vivo, nos están grabando aquí. Entonces nada más sería poner aquí la presentación. ¿Necesitas algo más? No. Okay.
Buenas tardes. Me toca con la parte matemáticas. ¿No sirve eso, sí? Bueno, gracias. Bueno, ay, tampoco. A ver, ¿ahora sí me escucha? Bueno, tampoco, ¿no? ¿Sí? Bueno, me toca la parte matemática con 3 temarios. El primer tema es leyes de exponentes, porque mientras tanto está cargando mi USB, estoy haciendo una breve introducción. El primer tema me toca es leyes de los exponentes, y segundo tema es raíz cuadrados, y tercer tema sucesiones, progresiones aritméticas y geométricas. Eso básicamente son los 3 temas. Supuestamente, ¿cómo se llama? Voy a dar ese tema. Bueno, de esos 3 temas van a ocupar 5 días, o sea, cada 1 hora por día. Y pues sencillamente, de acuerdo con las instrucciones, o sea, la guía de examen, va a ser muy sencilla la parte matemática. Entonces, pues mejor empezamos con, bueno, para no complicar, y además yo vi los guías y además los ejemplos que propusieron son básicas. Entonces, no quiero complicar las cosas, vamos a empezar con lo sencillo, ¿no? Y todavía no termina eso de cargar la USB, no sé qué está pasando. Las leyes exponentes, supuestamente, de acuerdo con los resúmenes, suma 7, ¿no? No termina. Ya está. Ahora ya está. ¿Se alcanza a ver, verdad? ¿Sí? Bueno. En esa sesión, en esta hora, nada más bien, ¿cómo se llama? Vamos a ver la parte de leyes de exponentes. Objetivo es entender cada una de las 7 leyes que implica cada uno. Gracias. Está mejor así. Y además, segundo objetivo es aplicar esas 7 leyes para simplificar las expresiones, ¿no? Bueno, primero vemos la definición. ¿Qué es exponente? ¿Cuál es una expresión con exponencias? Definición, por ejemplo, a a la n, entonces igual la multiplicación de n as, ¿no? Entonces la letra a se llama la base y la letra n se llama la potencia o exponente. Obviamente yo creo que para este nivel que estamos, que se encuentran ustedes, deben de saber eso ya perfectamente. Algunos ejemplos, por ejemplo, 2 a 2 cúbica, es decir, la multiplicación de 3 doces, finalmente le da número de 8, ¿no? Y 5 a la elevada 7, es decir, como sabemos, es multiplicación de 7 5, perdón. Entonces la base es 5, la exponencia es la 7. Y otro, en forma general, por ejemplo, 10 a la 6, quiere decir, es la multiplicación de 6 10. Bueno, segundo, ya empezamos las leyes. La primera ley es la AM por la AN. Sí se ve, ¿verdad? Entonces es igual, entonces aquí la base es la misma. Ambos casos la base es la A, por eso los exponentes o las exponencias pueden sumarse.
Demostración 1, aquí puse una demostración 6 a la 4 por 6 cuadrados, entonces podemos, 6 cuadros, entonces de acuerdo con la definición de exponencia que tenemos, que vimos en la página, ¿cómo se habla? La lámina anterior, es la multiplicación de 4, 6. Y 6 cuadrado es la multiplicación de 2, 6. De esa manera, 6 a la 4 por 6 cuadrado, primer grupo son 4, 6. Y el segundo grupo son 2, 6. Entonces los suma, entonces ya es la multiplicación de 6, 6. Entonces por eso te da resultado 6 a la 6, ¿no? Y para la demostración 2, entonces aquí es a cúbica multiplica por a la 5. Entonces, de acuerdo con la misma lógica, la a cúbica podemos expresar entre la multiplicación de 3a y la a5 es la multiplicación de 5a. De esa manera, a cúbica por a5 podemos expresar dos partes. La primera parte son 3a, la multiplicación de 3a, y segunda parte es la 5a, multiplicación de 5a. De esa manera, sumamos los dos, eliminamos los paréntesis, entonces queda a al 8. Un ejemplo sencillo, es decir, hallar el valor de 6 a la 6, c a la 6 por c a la 7. Entonces, sabemos, en este caso, los dos términos tienen la misma base, es la c. Por eso puede aplicar esta regla o esta ley. Entonces, es la c, arriba la exponencia es 6 más 7, es la c, 13, ¿no? Ahora, obviamente aquí tenemos que tener mucho cuidado porque la suma, cuando las bases son iguales, se puede aplicar esa regla o esa ley. Cuando las bases no son iguales, ya no se puede. Por ejemplo, aquí yo pongo un ejemplo. Puedo poner un ejemplo aquí. A ver cómo está la cosa. Por ejemplo, 9 multiplica. ¿Cómo está la cosa esta? Oye, aquí 9 por 27. ¿No? 9 por 27, aquí se puede escribir de otra manera. 9, entonces vemos aquí, 9 y 27 podemos ver su base común, puede ser las 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí es 3 cuadrado multiplica por 3 cúbica, ¿no? Bueno, aquí está la cosa, cómo subimos. Esta máquina está rara, tiene ¿cómo se llama? Los teclados distintos. No se encuentra aquí, por ejemplo, la subíndice. ¿Dónde? No lo veo. Superíndice, aquí está. Okay. No carece más. Superíndice, ok, está bien. Ya está. Entonces, de esa manera ya tenemos la misma base. Ambos casos, la base es 3. Entonces, podemos aplicar esta regla. Entonces, es igual. La base es la misma de 3, ¿no? Ahora lo hago así.
copiar. Pegar. Entonces 3 es la base. Y en caso de exponencia, exponente es 3 más la 2, ¿no? Y después, entonces, esto, claro, esto, copiar, pegar, 3 a la 5, ya está el ejemplo, ¿no? Bueno. Es la primera regla de operación. Se trata cuando las bases son iguales, la multiplicación sencillamente se convierte la suma de las exponencias de cada uno de los términos. Cuando las bases son distintas, primera cosa que tenemos que hacer es transformar las bases que sean iguales. Bueno, vamos a hacer la segunda regla de operación. Es decir, dentro de la paréntesis A por la P son dos términos con la exponencia de n, entonces podemos escribir A a la n multiplica por P a la n. Aquí, demostración, por ejemplo, 4 por 5 a la cúbica. Y después, bueno, en primer lugar, lo que hacemos, el paso 1 es usamos la definición de exponentes para dispersar los dos factores, los dos términos en este caso, ¿no? Entonces, 4 por 5 a la 3, de acuerdo con la regla que vimos en la lámina anterior, podemos escribir de esa forma. Es 4 por 5 por 4 por 5 por 4 por 5. Es decir, 4 por 5 3 veces se multiplica. Y después podemos ver aquí agrupar los grupos. Es decir, los 4 son iguales. Son 3, 4 la multiplicación 3, 4 y 3 multiplicación de 5. ¿No? Entonces, y seguimos aplicando la regla anterior. Es decir, 3, 4, la multiplicación 3, 4 se convierte 4 por 4 al cúbico y 3 y la multiplicación 3, 5 se convierte 5 cúbico. De esa manera está ¿cómo se llama?, aplicando esa regla de operación. Un ejemplo muy sencilla también es de 2a a la 5. Entonces, de acuerdo con esta ley, dice, entonces, 2a, entonces son dos términos, ¿no? Ambos tienen la exponencia común, es la 5. Entonces, podemos separar esto, es decir, 2 a la 5 y a la 5. Y 2 a la 5 se convierte en 32. ¿Saben? Es la regla 2. O sea, podemos ver aquí hasta ahora, las reglas son muy sencillas de operación, las reglas de operación muy sencillas, pero al final de cuentas, cuando te da una expresión complicada, objetivo, a través de esa regla de operación, puede convertir una expresión complicada a una expresión sencilla. Esto, cuando terminamos todas esas operaciones, podemos ver un ejemplo concreto, ¿no? Y una tercera regla de operación, aquí está mal, aquí, es A entre P. Así es la regla de operación, ¿no? Es decir, aquí es la 7 entre 5 a la cúbica. 7 quintos cúbica. Entonces todo esto aquí es la división. Aquí es la división. Aquí es la división. Podemos ver aquí también aplicamos la misma regla de operación, es decir, 7 quintos cúbico podemos escribir
la multiplicación de 3, 7 quintos, ¿no? Entonces, aplicamos misma lógica, es decir, agrupar todos los términos sean iguales, es decir, todos los 7 son iguales y todos los 5 son iguales, es decir, la multiplicación de 3 7 divide por multiplicación de 3 5. Finalmente, aplicamos la regla de operación. Entonces aquí tenemos 7 cúbico divide por 5 cúbicos. Y segundo ejemplo es P, bueno, ya es muy general, es P entre Q a la 5. Aquí usamos la misma lógica como resolvimos los problemas anteriores, es decir, también aquí es P entre Q a la 5, podemos expresar P entre Q multiplica 5 veces por sí misma. Okay. Entonces también aplicamos la misma regla, es decir, agrupando todos los términos sean iguales, es decir, todos los P y todos los Q juntos. Es decir, en el denominador tiene 5 P, la multiplicación de 5 P, y denominador tiene la multiplicación de 5 Q. Entonces finalmente aplicamos la definición, entonces aquí se divide por la Q, ¿no? Un ejemplo sencillo es 3x por y a la 4. Entonces también solución aplicamos la regla de operación de 3. Entonces tenemos 3 por x divide por la y. Entonces 3, 4 por x 4 y divide por y 4. Tenemos 81 x a la 4 divide por la y 4. Ya regresamos. Ya yo creo que todos, pues es la única lámina que tiene un error, es decir, ¿cómo se llama? Se trata de la división de dos términos. Bueno, hasta aquí ¿tiene algunas dudas, comentarios, observaciones? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Y vamos a ver la cuarta regla de operación. Tiempo para que no pase. Es decir, 3 cuadrado entre paréntesis a la 5. O sea, la ley 4 dice AN a la M igual es AN multiplica por la M. Es decir, aquí nada más la base es un término, nada más. Sin embargo, los exponentes son dos términos, N y M respectivamente. Y en este caso, obviamente, lo que aplica es la multiplicación de los dos exponentes. Si fuera 3 exponentes, es la multiplicación de 3 exponentes, así sucesivamente. Si fuera n exponentes, también es la multiplicación de n exponentes. Bueno, la demostración, una demostración, 3 cuadrado a la 5. En primer lugar, podemos ampliar es 3 cuadrado. Es 3 cuadrado, de acuerdo con la regla 1, podemos hacer es 3 por 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 3 por 3, entonces a la 5. De esa manera también nuevamente aplicamos la regla 1, es decir, 3 por 3 se multiplica por sí misma 5 veces. Vemos aquí 3 por 3. ¿Cómo maneja esta cosa? ¿Alguien me puede guiar cómo usa esta cosa? A ver cómo se usa esto, para que le indica. O lo ponga aquí nada más, ¿no?
O sea, no, entonces aquí sencillamente yo voy a ahí. Ay, este camino. Es para cambiar como si quieres. No, ya estoy. Mejor con ese mouse, ¿no? Ya no utilizo este aparato moderno. Bueno, aquí se ve que 3 por 3 se multiplica por sí misma por 5 veces. Entonces eliminamos todos esos paréntesis, se ve 3 por 3 por 3, 10 veces. Entonces se convierte de 3 a las 10. O sea, es la definición que marca la regla de operación 4, ¿no? A, n a la m es esencialmente la multiplicación de los dos exponentes. Aquí es n por m. Aquí es, la n corresponde 2, la m corresponde 5, ¿no? Entonces, por eso aquí 3 cuadrado a la 5 es igual 3 a la 10. Y otro caso, por ejemplo, en lugar de ser un numérico, caso numérico, en lugar de 3 vamos a aplicar una d4 a la cuadrado. Entonces aplicamos los mismos procedimientos, es decir, d4 primero expandimos, o sea, son esa multiplicación de 4d a la cuadrado. Va a estar mal aquí. Entonces aquí, entonces ya la tenemos aquí, ¿no? Es multiplicación de 4d cuadrado. Entonces, esta nuevamente podemos aplicar el mismo procedimiento. Aquí no son 4. No son. No, ya lo regreso. Hay otras, no se ve. Sí. No, no es aquí. ¿No? ¿Eh? ¿Jalarle? ¿No se ve? No, ahí. Ay, no, mejor regreso aquí, ¿no? Aquí. ¿Así? Ya regreso. Nada más algunas modificaciones, regresamos la lámina original. Entonces aquí tenemos la multiplicación de 4d cuadrado. Entonces, en otra forma de decir es multiplicación de 4d por sí misma, multiplica por sí misma, de hecho, de esa manera, de 4 al cuadrado es igual a d a los 8. ¿No? Entonces, también es decir, 2 por 4 es 8. ¿No? Un ejemplo, también 5g4 todos a la cúbica. Entonces, la regla de operación dice que aquí se trata de dos términos, entonces 5 cúbica multiplica por g4 a la 3. ¿No? Entonces 5 cúbica es 125, g4 cúbico, entonces sencillamente 4 por 3, entonces 125, pues se pierde esta, g12, ¿no? Está sencillo, ¿no? Bueno, vemos sencillamente la quinta operación. Aquí, en diferencia con la regla de operación de 3, aquí las bases, ambos términos, las bases son iguales, ¿no? En cambio, aquí denominador, la exponencia es la m, sin embargo, denominador cuyo exponente es la n. Su regla de operación es igual a m menos n, es decir, la exponencia de denominador menos la exponencia de denominador. En este caso, obviamente, a es distinto de 0. A en este caso no puede ser 0 porque si fuera 0, el denominador no tiene validez. Un caso, lo vemos, es 3 a la 6 divide por 6 cuadrado. O sea, en este caso podemos aplicar mismos procedimientos que vimos en los casos anteriores. Primero, extendemos 3, 6, ¿no? Es decir, es la multiplicación de 6 treces para el caso de denominador. Y para el caso denominador es la multiplicación de 2 treces. Y después de esto,
obviamente vemos denominador y denominador tiene factor comunes. En ambos casos, factor común es de 13. Entonces eliminamos uno por uno esos 13. Entonces hasta denominador o nominador se convierte 1. En este caso particular, sencillamente vemos denominador tiene menos términos de 3 y denominador tiene más. Entonces tiene que ser denominador, finalmente queda 1. Entonces eliminamos uno por uno, eliminamos dos 13, tanto por desde denominador como denominador. Entonces tenemos denominador, nada más queda 4 13, su multiplicación. En el caso del denominador se convierte 1. Aquí se ve. Entonces queda, el resultado es la multiplicación de 4 13. De hecho, es lo que indica, donde la m en este caso es 6, la n es 2. 6 menos 2 es 4, entonces 3 a la 4. En un caso más generalizado, es decir, por ejemplo, nominador es r a la 9, denominador es r 8. Lo importante aquí es tanto la base, o sea, más bien en este caso es la contraparte de la regla de operación de 1, ¿no? En lugar, la regla 1 dice es la multiplicación de dos bases iguales. En este caso es la división de dos términos con la misma base. La regla 1 es la multiplicación de esa manera, es m más n. En este caso es la división, entonces es la m menos n. Es la diferencia entre ambas reglas, ¿no? Que no vaya a confundirse. Ay, ¿dónde estoy? Aquí está. Entonces aplicamos la misma regla de operación. Nominador es la multiplicación de 6 r's y denominador es la multiplicación de 8 r's. Entonces también eliminamos los términos, los factores comunes, tanto denominador como denominador. Finalmente queda denominador se convierte 1 primero, en primer lugar queda finalmente es la r. Entonces también si aplicamos la regla de operación, en este caso es m es igual a 9, n es igual a 8. 9 menos 8 va a ser 1. ¿Okay? Bien. Es la quinto. ¿Qué es eso? Ok. Es la 6. Regla 6. Ahora, se trata la exponencia es igual a 0. En este caso, sabemos cualquier número, obviamente, la 0 está fuera de consideración. Cuando es igual a 0, ya no aplica esa regla. Cualquier número real o números imaginarios, o números complejos, ¿no? Cuando su exponencia es igual a 0, es igual a 1. Es decir, para números complejos o números imaginarios, cuando cuya exponencia es igual a 0, entonces se convierte en números reales. Ahora, ¿cómo demostramos? En primer lugar sabemos, por ejemplo, sencillamente a cuadrado divide por a cuadrado, por la regla de operación de 5, es igual a 2 menos 2, ¿no? Es a 0. Y por otra parte también sabemos a cuadrado divide por a cuadrado, entonces expandimos o ampliamos, es decir, denominador se convierte a por a, denominador también se convierte a por a. Entonces tiene factores comunes, eliminamos las dos a's, tanto denominador como denominador, se queda 1. Por lo tanto, es decir, por un lado sabemos es la 0, ¿no? Y por otro lado comprobamos
el mismo término a cuadrado dividido por a cuadrado es igual a 1. Por eso queda comprobado A0, en este caso, definitivamente es igual a 1. ¿Sí? O sea, la comprobación es muy sencilla, ¿no? Aplicamos cualquier término, cualquier división, que sea, la base sea misma, tanto en el término de nominador como denominador, y además, las exponencias de ambos términos también son iguales. O sea, aquí no necesariamente a cuadrado, puede ser a la 5, pues puede ser a la 8, pero finalmente da el mismo resultado, es decir, aquí es igual a 0. Y por otro lado, si ampliamos lo denominador y nominador, también queda 1, por eso está comprobado A0 es igual a 1. Por último, aquí está, A menos n es igual a 1 entre, o sea, es la n inversa. ¿Sí? Puede expresar 1 entre a la n. Aquí también aplicamos mismo procedimiento para comprobar esta regla. Es decir, por ejemplo, a menos 3, ¿cómo expresamos? Por un lado sabemos, por ejemplo, en el caso aquí, a cuadrado divide por a5. Entonces aplicamos la regla 5 que dice aquí. Entonces m en este caso es 2, n es igual a 5. Entonces queda a menos 5. ¿verdad? El mismo término, a cuadrado divide por a la 5, entonces también ampliamos, nominador queda a por a, es decir, la multiplicación de 2a. Y denominador queda la multiplicación de 5a. También eliminamos elementos comunes, queda denominador, sencillamente queda 1, y denominador queda a cúbica. Así, de esa manera comprobamos. A menos 3 es igual a 1 entre a cúbica. Bueno, prácticamente esas son las 7 reglas de operación para las operaciones de exponentes. Bien, aquí vemos un ejemplo un poquito complicado, es decir, aplicando. O sea, esas 7 reglas, sabemos, son generales. Vimos de manera aisladamente. Sin embargo, cuando en la realidad, o sea, de hecho en el examen tipo, también no va a ser tan sencillo aplicar una regla de operación solamente, sino aplicar un conjunto de reglas. Aquí tengo 2 ejemplos. Primer ejemplo, vemos, se requiere simplificar una expresión de así. Aquí, nominador es 27y a la 9, z a la 6. Denominador es, si acaso, ¿verdad? Denominador es 3y a la 4, z cuadrado. Todo esto, entre paréntesis, cuadrado. Todo este término aplica cuadrado. Bueno, entonces, aquí podemos hacer una cosa. Primer paso es agrupar los términos iguales. En este caso, números concretos, en este caso 27 y 3, es un grupo, ¿no? Los y's también es un grupo. Los z's es otro grupo. O sea, cuando enfrentamos este tipo de preguntas, sencillamente, el primer paso es agruparlos. Es decir, todos los términos iguales están juntos, que estén juntos. Y en este caso, por ejemplo, menos 27 divide por 3 es un término. ¿Están de acuerdo? Eso las agrupamos. Y segundo, los y's también están juntos. Y a la 9 y y a la 4 también están juntos.
Y z también está juntos, z6 y la z cuadrado. O sea, mientras que hacemos esta operación, no afectar el término cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Porque está dentro de la paréntesis. Bien. Y después, una vez tenemos esto, podemos simplificar los términos de cada uno de esos, dentro de toda esa paréntesis, aplicando la regla de operación 5. Es decir, el 27 podemos simplificar 3 cúbico, ¿no? Bueno, aquí está, es una repetición, ¿sí? Nada más, sencillamente le cambiamos 27 por 3 cúbica. Y lo demás, sin cambios. De esta manera aplicamos la regla de operación de 5, es decir, menos 3 es la base, y la m en el caso es 3, n es igual a 1, entonces 3 menos 1. Es aquí, ¿no? 3 menos 1. Y en el caso de y, la m es 9, n es 4, es 9 menos 4. En este caso, esta cosa, ¿cómo se llama este? No parece cada rato. Bueno, ahí. Ok, ya regreso. Entonces 6 menos 2, todo esto, mientras tampoco afecta la cuadrado, se mantiene igual. Entonces, ¿cuál? ¿Cuál aquí? ¿Abajo aquí? No. No. A ver, aquí como sea, no es error, aquí estoy bien. Menos 3 cuadrado. Menos 3. Aquí es menos 3, ¿no? Menos 3 a exponencia es 3 menos 2. Aquí, signo negativo no está dentro de una paréntesis. Por eso no aplica la cuadrado. Si, ¿no? A ver. A ver, menos 27 divide por 3, ¿cuánto es? ¿Cuál? ¿Aquí? Aquí es menos 3 cuadrado, estoy bien. No. ¿Por qué es positivo? A ver. No, aquí es menos 3 cuadrado. Es decir, signo negativo no tiene nada que ver 3 cuadrado. Si fuera, a ver, si yo pongo, voy a poner un ejemplo aquí, ¿no? Por ejemplo, cuadrado fuente. La flechita, ¿esta? Ya la vi. A ver, si fuera una expresión así, ¿qué es? Tú tienes toda la razón. En este caso sí, es igual a 9. En este caso sí es igual a 9. Estoy de acuerdo. Ahora bien, si vemos menos 3 cuadrado, sin paréntesis, si es así, es cuando es menos 9.
Bien, aquí está bien, entonces aquí tenemos que distinguir dos casos distintos. Cuando se trata de menos cuadrado, menos 3 dentro del cuadrado, sí implica menos 3 por menos 3. Y aquí es menos 3 cuadrado, más bien es menos 3 por 3. Son diferentes. ¿Sí estamos de acuerdo? O, si no aplicamos así, sencillamente vemos aquí, menos 27 dividida por 3, ¿cuánto es? Menos 27 dividida por 3 es menos 9, ¿no? Entonces está consistente aquí. ¿Sí? Nada. Entonces queda menos 9 multiplica por 6 a la 5 y por z a la 4. Todo esto dentro del paréntesis un cuadrado. Ahora, entonces nuevamente, aquí sí, menos 9 cuadrado, ¿cuánto es? Dentro del paréntesis, aquí está, cuidado. Aquí, entonces podemos decir, es el mismo término por sí, multiplica por sí misma. Ahora regresamos. Entonces ahora multiplicamos, aplicamos la regla de operación 4, elevamos todos los factores dentro del paréntesis por 2 y ya tenemos el valor final. Es decir, menos 9 cuadrado, y 5 por 2, z 4 por 2, entonces queda 81 y a la 10 z 8. ¿Sí? ¿Algunas dudas o comentarios a este ejemplo concreto? Bien, a ver, otro ejemplo muy interesante, con más retos todavía. Simplificar el siguiente término expresado solamente con exponentes positivos. Con exponentes positivos. Bueno, aquí es 2x cúbica dividida por 3x a la 4. Por la regla 7, entonces cada uno de esos, o sea, esa 3x cuadrada, 3x cúbica, 3x a la 4, perdón, se convierte de esa manera, ¿no? Es decir, primero 1 entre x a la 4 se convierte x menos 4. Esa es la regla 7, regla de operación de 7, ¿no? Más bien la regla de operación es la reversa. X menos 4 es igual 1 entre x a la 4. Y 1 entre 3 es 3 menos 1, ¿no? También. Bueno, ya tenemos estas conversiones o transformaciones. Entonces, ese término 2x cúbico dividido por 3x a la 4 se convierte en 2x cúbico por 3 menos 1 multiplica por x menos 4. Lo mismo agrupamos los números y los términos de x. 2 por 3 menos 1 multiplica por x cúbico por x menos 4, ¿no? Bueno, ahora por la regla 1 podemos ver, es decir, 2 por 3 menos 1, 3 menos 1, regresamos su forma original, es 1 tercio, ¿no? Entonces aquí es 2 tercios multiplica por, es la x cúbico multiplica por x menos 4, es decir, ambos términos tienen la misma base, entonces sencillamente es la suma de los dos exponencias, 3 y menos 4. 3 más menos 4, es decir, se convierte 3 menos 4, entonces 2 tercios x menos 1. Bien, a ver, ¿qué dice la pregunta? Simplifica
el siguiente término expresar solamente exponentes positivos. Pero aquí, ¿qué tenemos? Aquí es x menos 1. Exponencia es menos 1, es negativo. No puede ser, porque esto llega aquí, si no tiene esa especificación, ya llega aquí, está bien. Sin embargo, ya tiene una explicación especificada en la pregunta, entonces ese x menos 1 no puede quedar así. Esos tienen que convertir positivo, es decir, la exponencia tiene que ser positivo. Entonces aplicamos regla 7 nuevamente de reversa, entonces se convierte 3x 2 tercios entre 1x, ¿no? Bueno, yo creo que para hoy sería todo. No sé si tiene algunas dudas, algunos comentarios al respecto. ¿Está muy sencillo? ¿O así es suficiente? Suficiente. Porque, ¿cómo se llama? Yo puedo dar una, ¿cómo se llama? Una plática más complicada. Sin embargo, tenemos que seguir de acuerdo con la guía de exámenes. No podemos hacer algo que no sirve para el examen, ¿no? Bien. Entonces, si no hay comentarios, pues si terminamos aquí. Y nos vemos jueves. Sí, conmigo es jueves, ¿no? Porque mañana yo tengo clases allá en la Aragón, de 5 a las... ¿Por qué está usando? ¿Mande? No, a ver, aquí está. Ah, sí. Sí, déjame cómo se llama. Voy a terminar. Bueno, todo. Prisa, ¿no?